Buenas tardes, mi nombre es Carlos Urrutia, soy profesor de Economía de la Universidad del Instituto Tecnológico Autónomo de México y ahora soy profesor visitante en la Maestría de Economía de la Universidad Católica, que es la universidad donde yo hice mi licenciatura. El caso de las economías emergentes es interesante porque tenemos una década y media de crecimiento bastante alto. El gran problema es cuánto de eso realmente se refleja en un crecimiento, una mejora de las estructuras económicas que permiten el crecimiento a largo plazo y cuánto de ello es realmente debido a un contexto internacional favorable, a precios favorables de las materias primas, a términos de intercambio que favorecen el país. Ha habido desde hace mucho tiempo un debate interesante sobre cuánto de las políticas pueden tener un impacto realmente sobre el crecimiento de largo plazo. En términos de la teoría económica estamos hablando básicamente de la distinción entre modelos de crecimiento exógeno, en los cuales las políticas públicas, las buenas políticas generan saltos de nivel en los países, y los modelos de crecimiento endógeno en los cuales las políticas pueden tener un impacto sobre el crecimiento de largo plazo. Creo que el optimismo que había en la década anterior acerca de que se había conseguido una senda de crecimiento permanente a tasas mayores se ha visto de alguna manera reducido con la experiencia de los años recientes, y en ese sentido creo que eso nos lleva un poco más a volver sobre aquellas ideas en las cuales las políticas tienen simplemente un efecto de nivel sobre el nivel de vida y no sobre la tasa de crecimiento. Lo que ha permitido el crecimiento de economías emergentes ha sido no solamente buenas políticas, sino un contexto internacional favorable, y ahora que ese contexto ha cambiado, pues el reto está en poder continuar creciendo a tasas altas. Y eso es importantísimo en estas economías porque el crecimiento es lo que permite luego abordar problemas como el de la pobreza, como el de la distribución del ingreso, que sin crecimiento hay muy poco margen para poder abordar. El crecimiento económico está basado tanto en la acumulación de capital como sobre todo en la mejora en la productividad, en el uso de estos factores productivos que la economía acumula en el tiempo. Sobre qué cosas afectan el uso eficiente de los recursos, por lo tanto la productividad de un país, hay diversas teorías, diversas explicaciones. Yo he trabajado en particular en algunas que están relacionadas, por ejemplo, con la relación entre el crédito y el sistema financiero y el sistema productivo a través del crédito. Un crédito que fluye de manera eficiente al sector productivo es un elemento primordial en el uso eficiente de los recursos y por lo tanto en las mejoras de productividad. Pero también hay otros elementos que he estudiado yo y otros autores que tienen que ver con el mercado laboral, que tienen que ver con instituciones, que tienen que ver con barreras a la adopción de buenas prácticas. Todo eso se refleja finalmente en un crecimiento de la productividad bastante lento, que ha sido principalmente el lastre que hace que cuando tenemos esta desmejora del contexto internacional en el cual los países emergentes se desempeñan, se ha reflejado en un estancamiento muy rápido. El modelo de Solow fue en su momento fueron unas ideas bastante importantes que pusieron nuevamente énfasis en términos de la acumulación de capital. La idea es que las economías a través de la acumulación de capital pueden crecer en el tiempo. Sin embargo, el crecimiento de la economía a través simplemente de la acumulación de capital tiene límites que están dados de acuerdo a la teoría por los rendimientos decrecientes en el capital. Es decir, conforme se invierte en cada vez más máquinas, cada vez más capital, estas son cada vez marginalmente menos productivas, contribuyen menos a la producción total. Entonces el resultado es que los incentivos para continuar invirtiendo se disminuyen. La idea, de alguna manera, que está detrás de análisis neoclásico es que es el cambio técnico el cual permite sostener la acumulación de capital en el largo plazo y de alguna manera vencer los límites que imponen los rendimientos decrecientes en el capital.
las contribuciones iniciales en términos de crecimiento exógeno, de los modelos de crecimiento exógeno, buscan exactamente eso, buscan introducir la acumulación, el cambio técnico como un elemento adicional que contribuya con sostener la acumulación de capital y el crecimiento en el largo plazo. Luego esa teoría ha sufrido diversas modificaciones y en los 90s, 80s y 90s se volvió muy popular los modelos de crecimiento endógeno, en lo cual ese crecimiento exógeno de la productividad se endogenizaba a partir de las decisiones de los agentes. El problema es que la evidencia ha mostrado que las tasas de crecimiento son muy poco persistentes en el tiempo y hay muy pocos casos de economías que han sostenido en el largo plazo tasas de crecimiento más largas que el promedio, lo cual nos lleva a pensar nuevamente que el efecto que tienen políticas e instituciones sobre el crecimiento es limitado. Creo que la principal lección de eso es que hay que tener bastante humildad en términos de lo que realmente la política económica puede hacer en términos de crecimiento, y que en todo caso la política económica debe ir orientada no tanto hacia fomentar la acumulación de capital, sino en particular a mejorar la productividad de la economía.